El orden y la justicia de Dios es el título para el día de hoy. El orden y la justicia de Dios. Cuando el hombre quiere hablar de Dios, normalmente habla que Dios es amor. Dios es amor, y Dios es amor, ¿y qué más? Y Dios es amor. Pero no hablan que Dios es un Dios de orden, porque a algunos les gusta llevar unas vidas desordenadas y creen que están bien y creen que tienen la unción de Dios y creen que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero en una vida desordenada no es así. Las cosas de Dios tienen que ser siempre ordenadas. Pero también Dios es un Dios justo, y a muy pocos les gusta hablar de la justicia de Dios. Nos centramos o se centran, nosotros ya pues conocemos la Biblia, se centran solamente en un solo atributo de Dios, lo cual pues haría a Dios fenómeno, ¿verdad? Que es el atributo de Dios, y otros que la soberanía de Dios, también lo es tan grande la soberanía, y el resto de la justicia es poquita. No, Dios es equilibrado en todo. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos hubiera hecho esta mano de aquí como de 5 metros? ¿Podríamos caminar? Ni camináramos porque no se nos fuera la mano. Pero algunos, cuando mencionan puramente amor, amor y amor, entonces están haciendo como un Dios deforme, que no tiene un equilibrio en todos sus atributos. Si queremos conocer verdaderamente a Dios, tenemos que hablar de su amor, pero también tenemos que hablar de ¿qué? De su justicia. Tenemos que hablar de ¿qué? De su santidad. Es decir, de todos los atributos que le corresponden a Dios, porque es la única manera de poder conocerlo a plenitud. Así que hoy, en este capítulo 24, de Levítico, donde estamos desarrollando la santidad de Dios y mi santidad, vamos a ver justamente el orden y la justicia de Dios. Y Dios da aquí algunas instrucciones en preparación para la tierra prometida. Para ellos, la tierra prometida era una tierra física acá, Canaán. Pero nosotros también tenemos una tierra prometida. Y no es acá, es mucho más hermosa que el Canaán terrenal. Y por eso que nosotros también tenemos que vivir en ¿qué? En orden y de acuerdo a la justicia de Dios. Así que en primer lugar, y este capítulo 24 también se divide en dos partes. Y la primera parte habla acerca del orden en el lugar santo y los deberes que se tienen que cumplir en ese lugar. Y la segunda parte habla sobre la justicia de Dios para confirmar su autoridad, para confirmar que no es alguien que se le pasa por alto las cosas. Porque a veces se tiene como que a Dios no importa, como que Dios no se da cuenta de lo que hago. No, vamos a ver, y esto es muy claro. Y aquí pues habla de las lámparas, habla de los panes, lo que ya han leído, yo sé que algunos de ustedes ya leyeron, habla de lámparas, habla de panes, habla del caso de este hombre, el hijo blasfemo. Vamos a ver cómo Dios aplica la justicia en estos casos. Así que aquí hay una exhortación, diríamos, si quisiéramos resumir, que hay una exhortación a que no nos dejemos llevar jamás por ese espíritu de la Odisea. ¿Recuerdan cuando estudiábamos cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis? Hablamos en extenso sobre la Odisea. Es decir, Dios quiere que tomemos en serio su palabra y que andemos según su voluntad. No que lo tomemos muy a la ligera, no, que tomemos en serio. Si no, fíjense, les voy a leer solamente para refrescarle la memoria. Yo sé que algunos lo tienen bastante presente, lo que escribe el Señor, lo que da a Juan en Apocalipsis 3:14, se lo leo rapidito. Dice, y escribe al ángel en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras. Y habíamos explicado que cuando dice yo conozco, es que a él nadie le contó, sino que de primera mano él conoce las obras de ¿quiénes? De todos nosotros. Él conoce. Nadie fue y le llevó el chisme. Él conoce. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y algunos dicen, mira, ve, como dice que no eres, o sea,
Para no ser tibio, mejor no voy a la iglesia, mejor me enfrío pues. ¿Sí? ¿Ha escuchado así? ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? Pues sí, algunos dicen eso. ¿Qué idea tan tirada de los pelos? ¿Por qué? Porque fíjese, cuando dice que ni eres frío ni caliente, ellos, la gente de la Odisea, sabía a qué se estaba refiriendo. Dice, ojalá fueses frío. Mírame, dice que frío, ojalá fueses frío. Por eso mejor me enfrío y me voy y no quiero ser tibio. No, no se refiere a eso. Ahora voy a explicar rápido nomás, porque ustedes, la mayoría, creo que hasta acá ya sabe de qué se trata. O caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y algunos dicen, es que yo no quiero que me vomite, entonces mejor me enfrío para que no me vomite. Qué tontería más grande. Había un canal de agua que salía y que llevaba el agua hasta la ciudad de la Odisea. Cuando salía, el agua era caliente y cruzaba todo el canal hasta llegar a la ciudad de la Odisea. Y cuando llegaba a la Odisea había una pila central y muchos viajeros que llegaban después de cruzar el desierto, llegaban a la ciudad. Imagínense, ¿cómo llegan del desierto? Con sed. Se acercaban a la pila de agua a tener, los que desconocían, a tratar de beber para calmar la sed. Agarraban y lo que hacían, ¿qué cosa era? Lo vomitaban. Era tibio, porque ¿para qué sirve? ¿Sirve para quitar la sed? No. Y además de la cantidad de minerales que venía arrastrando durante todo el camino. Es decir, era una agua, no era agradable definitivamente. Por eso lo vomitaban. Y ellos entendían el mensaje. Un agua caliente sirve para hacer un buen baño y poder hacer tantas cosas. Y el agua fría sirve para poder refrescarse. Es decir, ambas tienen utilidad. Pero el agua tibia no tenía ninguna utilidad. Y eso lo hemos explicado. Y si usted no escuchó, pues ahí en los mensajes que tenemos grabados, usted le puede escuchar cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Así que no se trata que Dios quiere que seas frío, porque acá se refiere, el agua fría también tiene una utilidad. Lo que está diciendo es que tienes que ser útil en las manos de Dios. No que te enfríes espiritualmente. ¿Se dan cuenta que hablan tonterías a veces la gente cuando no entiende realmente lo que Dios quiere decir a través de su palabra? Para eso tenemos que entender mucho que el contexto cultural es muy importante para no dejarnos llevar así nada más. Entonces, vamos a ir entonces a nuestro capítulo 24 de Levítico y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4, donde habla sobre las lámparas del candelero. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Qué es lo que dice Dios acerca del candelero y el mantenimiento aquí? Bueno, aquí hay algunos detalles. Los detalles del candelero realmente se encuentran ahí en Éxodo capítulo 25. Usted que está tomando nota lo anota y luego ya en su casa lo lee. Y habla del material, de qué fue construido, ¿verdad? Todos esos detalles, que no lo dice acá. Pero lo que nos interesa aquí en Levítico 24 es lo que Dios dice acerca del candelero y en el contexto del ministerio de los sacerdotes. Porque eso es importante, el mensaje que vamos a recibir. Y así que en esto lo que nosotros estamos viendo es un cuadro o un símbolo de nuestra responsabilidad de andar llenos del Espíritu Santo para poder arrojar luz sobre el pan de la palabra de Dios en este mundo de tinieblas, en este mundo oscuro, en este mundo que está separado de la presencia de Dios. Mire, observe que el combustible es aceite ¿qué? Puro. Aceite puro. Es decir, que está libre de contaminación. Y el aceite siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Siempre. En la Biblia lo hemos visto. ¿Y por qué aceite puro? Porque el Espíritu Santo es ¿qué cosa? Es puro. Porque es santo.
Y si es santo, ¿qué cosa es? Pues es puro. Si nosotros queremos ser luz en este mundo oscuro, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es más, todo verdadero hijo de Dios debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios debe anhelar ir y llevar las buenas nuevas de salvación, predicar, ya que tenemos el ministerio de la reconciliación, como lo hemos venido estudiando. Y para poder llevar con poder ese ministerio de la reconciliación que ha sido delegada a cada uno de los hijos de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Recordando en Hechos, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué cosa hacían? Predicaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, alguien que está lleno del Espíritu Santo se muere por predicar la palabra de Dios. No se muere por hablar unas 4 lenguas y dar unos 5 brincos ahí. No. Sino porque yo conozco gente que puede hablar unas lenguas y aprendidas, pero no le gusta nada de predicar la palabra, no le gusta evangelizar, a nadie le ha compartido en toda su vida. ¿Dónde está la llenura? Si la llenura, una evidencia, es hablar con denuedo. Así que para poder hablar entonces con denuedo, no es porque a nosotros se nos da la gana, es porque el Espíritu Santo nos empuja, nos impulsa, nos motiva. Y vamos a comenzar a lograr. Para decirlo de otra manera, el Espíritu Santo es el combustible que resulta en la luz que se ve en nuestras vidas a través de nuestros testimonios, pero es porque el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Entonces la primera cosa que tenemos que aplicar a nuestras vidas de este pasaje es esta exhortación de Pablo: seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Efesios 5:18? Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está, muy claro. O sea, no trates de buscarle por otro lado. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es importante. Es decir, eso es primero. En segundo lugar, observemos la ubicación del candelero. Está fuera del velo en el tabernáculo. No está dentro, está fuera, ahí en el velo. Está en el lugar santo, separado del lugar santísimo por ese velo que recuerdan que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, está en el lugar santo, no está en el lugar santísimo. Ahora, recuerden, era una tienda y todo cubierto. Los atrios sí se podía ver, pero todo el resto, todo era una tienda que se dividía en 2 partes, ¿recuerdan? Y si era una tienda, ¿cómo estaba? Estaba cubierta totalmente, y no solamente con una piel, con muchas pieles. ¿Y qué estaba ahí adentro? Oscuro. Sí, es lógico, ¿no? Tiene mucho sentido. No, entonces, era un lugar oscuro. En este lugar, sin luz, en este lugar lleno de tinieblas, es donde está el candelero y está el pan. Ese es un cuadro de la oscuridad de este mundo, de este lugar que está separado de Dios, lleno de tinieblas. No es el lugar santísimo, es el lugar santo. La única luz en ese lugar santo son las de las lámparas del candelero. La única luz. Originalmente, hermanos, esto era un cuadro o un símbolo de Israel en este mundo. Si no, vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 14. Este es originalmente, luego vamos a seguir avanzando para poder entender. Vosotros, está refiriendo, hablando con los judíos, ¿recuerdan? Entonces dice: vosotros sois la luz del mundo. O sea, esta luz que estamos viendo acá en Levítico, en primer lugar, inicialmente, eran los judíos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, o sea, de esta misma manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Es decir, el mundo tiene que ver tus obras. No, a mí no me importa lo que diga el mundo, yo ante Dios. Y muchas veces no es cierto. Ni ante Dios estás bien. El mundo tiene que ver nuestras buenas obras.
Y es muy diferente porque a veces a algunos pues no le caes bien y van a hablar chismes y eso es otra cosa. Pero siempre tenemos que dar testimonio nosotros que somos verdaderamente cristianos y que como dice acá, nuestra luz, ¿verdad? Alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ahí está, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y digan, wow, mira, yo quiero ser como Él, o yo quiero ser como ella. Y no como, no, para ser cristiano mejor así estoy bien. Pues ese no está alumbrando nada. ¿Se dan cuenta? No alumbra nada. Pero cuando alguien dice, wow, mire ese matrimonio, wow, yo quisiera que mi matrimonio sea así, están alumbrando. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Sigamos una vez más, otro versículo para seguir en la misma línea. Dice Romanos capítulo 2, versículos 17 y 19. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Es decir, Dios inicialmente escogió a su pueblo Israel para que ellos sean la luz de salvación para todas las naciones. Y eso era el primer propósito de Dios. Pero ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, como lo hemos estado estudiando. Entonces hubo un cambio de luz. Ustedes son la luz, pero no, pues si no están alumbrando, tiene que haber un cambio. Y Dios hizo ese cambio. Y ahora, ¿qué cosa? ¿Quién es ese candelero de las 7 lámparas que está lleno del aceite del Espíritu que da luz la oscuridad de este mundo? La iglesia. Pero Dios inicialmente eligió al pueblo judío y ahora lo tornó. Y ahora es la iglesia la encargada de dar luz. Nosotros somos hijos de luz y lo que Dios quiere es que arrojemos esa luz en medio de estas tinieblas en la cual nosotros estamos viviendo. Somos luz. ¿Cuántos son luz? ¿Seguros? Como que ya no, mire, ya no están tan seguros. A ver, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 7 al 13, para darnos cuenta un poquito más. Dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Quién era en otro tiempo tinieblas? Yo, diga. Claro, es más personal, ¿no? Porque dice nosotros como que, ¿sí o no? Mejor. Mas ahora, ¿qué somos? Ahí está, ¿se dan cuenta? Miren, la luz primero era, ¿quién era? El pueblo judío. Ellos no quisieron, ellos lo rechazaron. Dios tornó esa luz y la luz ahora, ¿quiénes son? La iglesia. Entonces, más ahora, ahí está, sois luz en el Señor. Andad como ¿qué? Como hijos de luz, no como tinieblas. Como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas. ¿Y si es un poquito? Ahí dice, no participéis. O sea, eso, ¿qué significa no participéis? Nada. Pero es la boda de la comadre. ¿A qué tal? ¿Participamos o no? Y es que son del mundial. Pero se va a reunir la crema innata de San Pedro. ¿Ah? ¿Sí o no? Y si es infructuoso, ¿de dónde venga, hermanos? Porque una vez conocí a una hermana y dice, no, yo no voy con las cosas del mundo. Y no, porque todas las invitaciones que tenía eran de amigos y de todo. Ya, con eso se había roto. Pero se presentó que era ahora su hija y ahí sí quiso participar. Pues no que no participabas, ¿y ahora qué? Le dije. ¿Es infructuoso o no es infructuoso? Sí, y entonces, no que criticaste a la hermanita porque se fue. Ay, no supo qué decirme. Pues sí,
Si vamos a ser, ¿no?, apegados a la palabra, debemos ser apegados ¿en qué? En todo. Sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de las que ellos hacen en secreto. Ya está hablando un poco más extenso, ya, o sea, está leyendo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, la luz. Así que, hermanos, no participamos en ninguna cosa infructuosa, de ninguna. Aquí amplía lógicamente el panorama, pero ninguna. ¿Qué cosa es infructuosa? Que no tiene fruto, sin fruto. ¿Y para qué? ¿Qué tipo de fruto? Pues espiritual. Es decir, si lo que usted va a participar no tiene ningún fruto espiritual, entonces ¿qué? ¿Participa? Pues no. A ver, vamos a ver. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo tenemos que ser? Sin mancha. Pero una gotita. Para un día nomás. ¿Qué un día? Una nochecita. Podría ser. Sin mancha. Sin mancha, hermanos. Sin mancha. Ahora, ojo, ¿qué está diciendo? Ahí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, fíjense, como dice, en medio de una generación maligna y perversa. Y lo maligno y lo perverso siempre va a tratar de atraparte a su lugar. Te va a tender los lazos, porque es maligno y es perverso. Y te va a tender trampas para hacerte caer. Cuidado, el apóstol Pablo tiene entendimiento del Espíritu Santo y está diciendo, o sea, en medio de eso tú tienes que conservarte como resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, no vas a vivir encerrado en tu casa. No, vas a vivir en medio de este mundo, porque cuando vamos a trabajar andamos en medio de muertos. ¿Sí o no? ¿De muertos espirituales? Pero sin contaminarnos. O sea, Pablo sabe que en las generaciones en las cuales nosotros vivimos iba a tener estas características. No es de ahora, desde esos tiempos, y era maligna y era perversa, porque todo aquel que no ha venido en los caminos del Señor, que su corazón no ha sido regenerado por Dios, siempre va a haber maldad y perversidad, en mayor o menor grado, pero siempre va a ser así. Y siempre te va a buscar tentar, y siempre te va a buscar de que tú le sigas a él o a ella. Hay que cuidarse, hermanos. Así que la iglesia ahora somos la luz. O sea, esas lámparas simbolizan ahora a la iglesia. Y para poder alumbrar, entonces, como decía en Levítico, tenemos que estar ¿qué? Llenos de ¿qué? De aceite, lleno del Espíritu Santo, porque no tenemos, escúcheme, no tenemos nosotros luz dentro de nosotros de forma natural, no lo tenemos. Sin embargo, nosotros cuando estamos llenos del Espíritu, ese Espíritu Santo hace que arrojemos luz, que podamos alumbrar. Es decir, esa luz no es de nosotros propia, es de Dios que lo hace a través de nosotros. ¿Cuántos van entendiendo eso? ¿Se da cuenta? O sea, aquellas personas que a veces creen tan espirituales, no, yo el ungido de Dios y que no sé qué. No, de nosotros no tenemos nada, hermanos. Por eso necesitamos ser llenos de parte de Él, porque es de parte de Él que vamos a alumbrar. Una vez les comenté, ¿no? Alguien me preguntó, dijo, pastor, ¿y usted cuántos dones tiene del Espíritu? Pues yo, ninguno, le dije. ¿Cómo que ninguno? Si yo lo veo que ora y que he visto cosas. Sí, pero no tengo. ¿Cómo que no tiene ninguno? No sea bromista, me dijo. No estoy bromeando, le dije. Todos los dones son del Espíritu Santo. Yo no tengo ninguno. Y cuando quiere, me usa. Y cuando no, pues no. Porque si fuera mío, obraría todo el momento, ¿sí o no?
a cada rato, de inmediato. No voy a orar y te sanas, porque es mío. Pero como no es mío, toda la gloria y toda la honra es del Señor. Captamos la idea, ¿verdad? O sea, así es sencillo. Por eso lo que tenemos que buscar es que ser llenos de parte de Dios. Siempre, hermanos. Fíjense en Hechos 4:31, que ya lo hemos visto ya, bueno, en el otro estudio que estamos desarrollando del libro de Hechos. Cuando hubieran orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿Cómo? No querían ni salir. ¿Dice así? No, dice, y hablaban con denuedo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Una gran evidencia nuevamente entonces es que al ser llenos del Espíritu Santo va a haber ese denuedo para poder hablar la palabra de Dios. Sin la luz de los cristianos, este mundo estaría completamente oscuro. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu lucecita? ¿Estás alumbrando? Yo recuerdo hace años, cuando estaba en la escuela dominical, 4 años, me acuerdo más o menos, había un canto que decía: mi pequeñita luz no deja de brillar. No sé, ¿alguien se acuerda, hermano Víctor? ¿Sí se acuerda? No, no lo escuchó. Ah, bueno, esta es una nueva entonces. Así decía el canto: mi pequeñita luz no deja de brillar, brillará, brillará, brillará. Allí en mi escuela no deja de brillar. Fíjense, es que así tiene que estar. La vida de cristiano tiene que estar alumbrando, brillando permanentemente. La vida del cristiano no se va de vacaciones. Si uno se puede ir de vacaciones, sí, pero su vida de cristiano permanece y su luz sigue brillando en vacaciones o sin vacaciones. Pero algunos dan vacaciones a la lucecita del Espíritu Santo. Pues no, donde vayamos. El domingo pasado que me sentía un poco mal, agotado, que salí fuera el fin de semana pasado que salí. Yo dije, yo iba meditando, iba orando: Señor, pues dame chance de hablar con alguien. Es que aunque yo esté agotado, sentía el agotamiento, pero yo quería predicar, hermano. Yo quería a alguien hablarle. Y me encontré con una señora. Ahí estaba mi esposa, mis hijas y la señora ahí. Y dije, esta creo que es. Vamos a darle ray. Le dimos ray, pero no va a ser de gratis. Va a tener que escuchar. Y como no puede bajarse de la camioneta, pues tenía que escucharme. ¿A poco no? Pues sí. Y no. Y hasta que llegamos, no. ¿Y dónde hay iglesias para congregarme? Ya terminando, ¿y a qué les parece? Pues que tiene que ser así, ¿o no? Pues sí, hermanos. Así que ya saben, lo que ustedes van a aprender en el taller de evangelismo, no van a querer ustedes dejar pasar las oportunidades. No, hermanos, no. Dios me dio esa oportunidad, le predicamos y dijo, es que yo también visito. No, una cosa es visitar, le dije, y otra cosa es ser cristiano. Y comencé a hablarle sobre la ley. Ya no sabía ni qué hacer la señora. ¿Qué cosas que hacer? Bueno, ya sabes, ya les explicamos todo. Y pues esperamos en el Señor que pueda, pues uno no le hace seguimiento, pero por lo menos la palabra de Dios le hemos predicado tal como está. Nuestra luz no tiene que dejar de brillar, siempre debe brillar. Ahora, otra cosa que vimos acá en Levítico y en el versículo, la mitad del versículo 3 y el 4, habla sobre el mantenimiento diligente de ese candelabro para que siga dando luz. Primero, la luz de las lámparas está más débil cuando se acerca la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya toda la noche ya pasó. Entonces el sacerdote, él dispone de esas lámparas por la tarde, las deja alumbrando toda la oscuridad de la noche y hasta la mañana. ¿Qué hace? Las saca, las limpia
las vuelve a llenar de aceite, tal vez tenga que cortar las mechas para hacerle su mantenimiento para que siga alumbrando. Es decir, no es una lámpara que ya, pues para siempre, ¿no? No, tiene que darle su mantenimiento. Esto quiere decir, hermanos, que cuanto más tiempo pasa durante la noche, cuando el sol no está para dar su luz sobre la tierra, más débil se pone la luz de las lámparas. En esto vemos un cuadro de la época de la iglesia. Nuestra dispensación es como la noche. ¿Por qué? Porque el sol de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, ahí está en Malaquías 4:12, no está aquí para dar su luz en el mundo. Mire, vamos a ver, Malaquías 4:2, perdón. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La luz que hay en este mundo de las tinieblas hoy en día es la luz que los cristianos, que las iglesias están llevando como candeleros en medio de estas tinieblas que están agobiando a toda esta generación. Pero depende de que esta luz siga brillando. Depende de cada uno de nosotros el buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que nuestra lámpara no se apague, que nuestra luz no mengüe. Ese mantenimiento que se hace todos los días es la búsqueda de Dios a través de su palabra y a través de la oración, de tal manera que permanezca encendido siempre. ¿Qué cosa? Nuestra luz, que es nuestro testimonio, que es nuestra prédica hacia los demás. Dice, pero los postreros días de la noche de la época de la iglesia serán, o son días de apostasía, que son días de oscuridad, donde la luz va a ser muy tenue. ¿Pero por qué? Porque muchos de los que estaban acá están afuera. Muchos predican grandes avivamientos. Yo no sé de dónde sacaron. Porque la Biblia dice que en los postreros días, ¿qué habrá? Apóstatas. ¿No dice eso la Biblia? No va a haber avivamientos. La cosa va a ir de mal en peor. De mal en peor. ¿Cómo va a ir? Como que uno no lo creen. Vamos a 1 Timoteo para que lo crean. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, habla del Espíritu Santo, está con mayúsculas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. No, pues imagínense, por ahí sigue. Los postreros días de nuestra época, justo antes de que la mañana, es decir, justo antes que llegue el sol, son días peligrosos. Es decir, antes que venga Cristo, que no es el sol de justicia, van a ser, ¿cómo va a ser? Muy peligrosos, muy peligrosos. Mire, 2 Timoteo 3:1, vamos a ver. 2 Timoteo 3:1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, que le gusta, ¿qué cosa? La fama, que le gusta el reconocimiento, que le gustan los premios, ¿verdad? Todos los premios habidos y por haber, que le gusta la alfombra roja, que le gusta cuando le dan espacio a predicar, mire, yo soy predicador fulanito de tal, y he hecho esto y aquello, y he levantado tantas cosas, y no sé qué, y tantos cojos se han levantado, y siguen sentados, no sé. Pero tantas cosas que hablan. Y dan todo su currículum, media hora hablando de ellos mismos. ¿Por qué? Porque son amadores ¿de quién? Porque están hablando de sí mismos. ¿Qué interesa? Porque uno no lo hace. ¿Quién lo hace? Dios. Si lo hace Dios, ¿qué uno qué? Nada. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí usted se da cuenta que son amadores de sí mismos. ¿Por qué? Se les gusta alabar a sí mismos. Luego, avaros. Aquellos que les gusta trasquilar a las ovejas, avaros, dinero, les gusta el dinero nada más. Hermano, venga, quisiéramos que usted venga a compartirnos el consejo de la palabra de Dios.
Sí, pero ¿cómo es? Necesito para mis cocas. Ya le dije, no, pues si dice que para mis cocas, pues dele 12 pesos. ¿Tiene para comprar de 2 litros? No, avaros. Primero, no, ¿cuánto hay de ofrenda, hermano? Porque el ministro es digno de su salario. No, sí, claro que así dice. Si yo los he escuchado ya un montón. No se mueven así por amor. No se mueven por llevar en lugar de querer recibir nada más. No, pero hermano, tiene que considerar que hay que gastos y hay que llevar esto. Pues entonces no vayas y punto. Porque si estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios va a proveer, ¿sí o no? Sí. De una u otra manera. Es más, a los mismos hermanos a veces dice, ¿va a salir de viaje? Sí. Mire, tenga para su pasaje. A mí me ha pasado eso, aún acá en la congregación, hermanos. Tal vez uno me dio un poquito, otro me dio otro poquito, pero no importa. Pero sé que Dios está conmigo y yo no voy por un sueldo o porque me vayan a dar una ofrenda. Yo voy porque quiero servir a Dios y quiero ser de bendición a mis demás hermanos. Avaros, vanagloriosos, pues la vanagloria, las entrevistas, ¿no? Soberbios. ¿Para qué les sigo describiendo si eso es fácil de entender? Blasfemos. Imagínense, antes adoraban a Dios, ahora blasfeman de Dios. ¿Por qué? Dicen que cantan a Dios, pero cantan cada tontería, que creen que Dios está para recibirlos. Desobedientes a los padres. Ingratos. ¿Por qué ingratos? Después que Dios les dijo, le dio, no hay gratitud. A veces hay gente que ha venido, por ejemplo, y Dios, hemos orado por ellos. Dios los ha sacado de ese lecho donde estaban postrados, pero son tan ingratos que ya no lo vemos. Sí, y hay muchos. ¿Son ingratos o no? Pues sí, no hay gratitud. Cuando tan agradecido, imagínense, hay gente que honestamente cuando ven a ellos o a alguien que está en una situación tan difícil, son capaces de sacar todo el dinero del mundo para darle a los doctores. No, una vez me dijo, si Dios me sana, o Dios, o un familiar, si Dios, no, yo me prometo, le voy a dar toda mi vida a Dios. ¿Dónde está? Pues no, ni lo veo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará dándole su vida? ¿Y a qué Dios? Porque al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Dios de la Biblia, no lo está. Hay ingratitud, impíos. No, pues ¿y para qué seguimos? Y estos son los postreros tiempos, hermanos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. O sea, estos días son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos ya no están andando en la luz, ni tampoco están alumbrando. Si no andan en la luz, ¿qué pueden alumbrar? Ya se apartaron de la luz, ya están en tinieblas. Porque según de Timoteo 4:3 lo dice con claridad, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no están dispuestos a soportar la sana doctrina, a vivir, a someterse a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ojo, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Varios acá se han ido por eso, porque tenían comezón de oír lo que ellos querían escuchar. No querían escuchar la Biblia, no querían escuchar la palabra de Dios, querían escuchar lo que ellos querían, lo que les sonaba bonito, lo que les sonaba que le halagaban. Pastor, yo sé que usted dice la verdad y que predica la verdad, pero no me puedo someter. Pues ¿de qué sirve que sepas que digo la verdad? ¿De qué? Si no te quieres someter, te vas y te buscas un lugar donde te prediquen pues así muy light. No sé. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para mantener, hermanos, nuestras lámparas
en buen estado para poder alumbrar muy bien en estos días de oscuridad, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes que el sol, que a la mañana ya vuelva a clarear el sol, es decir, antes que Cristo venga. Recuerde una cosa: para poder alumbrar bien la lámpara requiere un mantenimiento, ¿cómo? Permanente, un mantenimiento diario. Entonces es lo que necesita cada uno de ustedes, yo mismo, todos nosotros, que todos los días tenemos que tener cuidado de nuestras vidas. Fíjense, el sacerdote cada mañana, si él quiere o no, si se siente bien o se siente mal, el sacerdote tiene que empezar poniendo esas lámparas en orden. Ese es su trabajo. Y cuidado era algo continuo, algo que se hacía todos los días, no cuando tenía ganas, todos los días. Sin este tipo de orden, sin este tipo de estructura, sin este tipo de disciplina, ¿sabe qué? En nuestras vidas no estaremos llenos del Espíritu y por tanto no estaremos en capacidad de poder alumbrar la luz de Cristo en este mundo oscuro que tanto nos necesita. Tenemos que sacudirnos, hermanos, de cualquier cosa que no nos permita mantener en esa comunión íntima con Dios. Y que podamos volver a tener esa disciplina diaria para cuidar nuestras lámparas, la luz de esas lámparas, de tal manera que no se ponga débil y eventualmente se apague, sino que lo cuidemos así como el sacerdote cuidaba y siempre estaba llenándole de aceite, cortando las mechas para que siga brotando una mecha limpia y que pueda dar una buena luz. Muchas veces hay gente que se disciplina para el gimnasio, por ejemplo, pero para la cosa de Dios no se quiere disciplinar. Sí, se disciplina para algún deporte, pero para las cosas de Dios no se quiere disciplinar. Se disciplina para los estudios, pero para las cosas de Dios no se quiere disciplinar. Se disciplina para el trabajo, pero para las cosas de Dios no. Hermanos, no podremos estar llenos del Espíritu sin esa disciplina para poder establecer una estructura, una rutina, un hábito de cuidar la lámpara todos los días. Tenemos que nosotros entrar en ese mismo espíritu. Tenemos que todos los días apartar tiempo para leer su palabra y tiempo también para orar. No lo de la oración de los alimentos, yo oro todos los días. ¿A qué horas oras? Pues cuando voy a comer, me dijo alguien. No estamos hablando de una oración personal. Hermanos, tenemos que cuidar la lámpara, tenemos que avivar ese fuego que significa la relación de nosotros con Dios. Tenemos que tener cuidado, hay que cuidar, hay que tener disciplina, hay que tener orden, hermanos. No ser desordenados, no ser negligentes, no ser apáticos, indiferentes, perezosos, porque así no va a arrojar mucha luz que digamos. No. Sigamos avanzando. Ahora, allí en el versículo 5 al 9, vamos a ir de Levítico 24. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondréis en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. El pan es un cuadro o un símbolo de dos cosas que de alguna manera pues son inseparables. En primer lugar, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Es decir, el pan, estamos hablando de ¿quién? De Cristo mismo. ¿Recuerdan Juan 6:35? Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero también el pan, vemos un cuadro, un símbolo de la palabra de Dios, de las Escrituras. Mire Mateo 4:4. Él respondió y dijo:
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponían los 12 panes, dice, en 2 hileras. Obviamente, esta es una representación, son 12, es una representación ¿de qué? De las 12 tribus de Israel. Pero es interesante pensar en algo más. No estaba en una sola hilera, eran 2 hileras. ¿Aquí cuántos había? 6. ¿Y aquí cuántos? 6, 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Será coincidencia? No lo sé. No estoy enseñando algo nuevo, ni una doctrina, pero estoy haciendo ver algo que hay evidencia, ¿no? O sea, no sé si usted capta la idea, ¿verdad? Qué extraordinario. O sea, Dios nos puede enseñar tantas cosas, hermanos, la verdad. Y yo no sé cómo, pero fíjate, ahí está. Así que estos 12 panes en 2 hileras de 6 estaban sobre esa mesa y eran en el lado opuesto del candelero con sus 7 lámparas. El candelero con las lámparas, los panes. Como las lámparas, nosotros llenos del Espíritu Santo, es decir, el aceite, estamos arrojando luz en medio de la oscuridad y así que iluminamos que el pan. Sí, las lámparas estaban iluminando el pan. O sea, predicamos a Cristo y predicamos a la palabra de Dios en medio de un mundo oscuro. Arrojamos luz sobre el pan para guiar al inconverso a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Evangelismo. Ahí está. O sea, no cree que esto es mera casualidad, hermanos. Todo esto es simbólico, un simbolismo tremendo. Así que esto nos tiene que ayudar a nosotros, al creyente, a crecer en Cristo, a ser edificados, así que de tal manera que nosotros podamos cumplir de acuerdo a lo que la Biblia está estableciendo. No debemos olvidar que este mismo pan es nuestro propio alimento también. Una vez a la semana y se ponen pan nuevo, como nosotros recibimos pan los domingos, vamos a decir, cuando venimos a la casa del Señor. Pero no solamente los domingos, también tenemos martes y también tenemos jueves, y es una gran bendición el poder hacerlo. Así que este mismo pan forma parte de la comida de los ministros, o sea, se alimentan de este mismo pan sagrado. Es un cuadro de Cristo y la palabra todos los días de la semana. ¿Cuándo se alimentan? Todos los días de la semana. Así tenemos que alimentarnos también nosotros. ¿Vamos claros hasta ahí, hermanos? Muy bien. Muy bien. Cuidemos entonces nuestro andar con Dios. Cuidemos nuestra comunión con Dios, de tal manera que podamos nosotros brillar en medio de la oscuridad. Ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver la autoridad de Dios. Así que vamos al versículo 10 al 12. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, o sea, la mamá era israelita y el papá era egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Es decir, mientras Moisés estaba en el tabernáculo recibiendo esta palabra que estamos estudiando ahora nosotros, algo sucede allá en el pueblo. Había una discusión entre un muchacho que blasfemó el nombre de Jehová. Entonces, aparentemente la gente llega hasta la puerta del tabernáculo para ver qué tenían que hacer con ese muchacho. Y al parecer Dios, como siempre lo hizo, incluso cuando Cristo estuvo acá, situaciones que se presentaban, situación que él aprovechaba para dar una enseñanza. Aquí Dios también aprovecha esta oportunidad. ¿Para qué? Para reconfirmar la autoridad de parte de él. Que el único que tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre los creyentes y no creyentes, sobre los que verdaderamente son hijos de Dios y no hijos de Dios, se llama el Dios Todopoderoso. Así que Dios, sabemos que Él quiere la santidad en todos los redimidos y la quiere siempre, cada día y cada momento. La lección para nosotros aquí es sencilla: andemos siempre en santidad. Eso es. No crea que desviarse un poco está bien y que no habrá consecuencias. No es así, porque Dios es santo
y Él desea que nosotros también seamos santos. Este caso de este muchacho que había blasfemado nos lleva al siguiente pasaje en el cual Dios repite la ley de justicia, porque nos muestra que Dios no hace acepción de personas. La justicia es justicia y punto, aunque nadie quiera. Cuando Dios esté juzgando a los impíos, a los que no quisieron saber nada con Él, ¿cree que va a decir: ah, como tú no crees en mí, pues no te voy a juzgar? No, no, Dios va a juzgar. Hace 2 semanas estaba hablando con alguien y me dijo: no, yo no creo en Dios, porque fíjate, me salió con un rollo de que el agua, ¿sabes que el agua tiene que piensa? ¿A poco? Le digo: sí. A ver. El agua piensa, sí, me dice. ¿Y cómo sabes que piensa? Mira, es que yo soy un hombre muy estudiado, me dijo. ¿A poco? A ver, demuéstrame. No, dice que hay unos científicos que quieren erradicar una enfermedad y han puesto que al juntarlo con el cobre, el agua comienza a seguir un rumbo para destruir ciertas células, y comenzó a hacer un rollo tan... Oye, tú estás loco, le dije. ¿O qué tienes? Para empezar, le dije, tienes que entender que el agua, si el agua te tuviera sentimientos, ¿tú has visto el agua llorar? No. Es que cuando, pues son lágrimas. Imagínense. Le dije: no. Y comencé a explicarle sobre las cosas de Dios. No me quería dejar hablar. Le dije: mire, ya te di chance que hables. Y háblate un montón, no te entendí nada, pero ya te di chance. Ahora, déjame a mí. Y le comencé a predicar la palabra de Dios. Y estaba como medio ahí. Dije: mira, termino con esto. Le dije: si tú crees, bien. Y si no crees, también. Dios no va a llorar por eso. Pero un día estarás frente a frente y no podrás decir que tú no escuchaste la verdad. Ni podrás decir de que nadie te dijo cuál era el camino a seguir. ¿No crees que Dios, ay, pobrecito, como te llamas fulano de tal y ya no te va a juzgar? No te equivoques. Dice la Biblia. ¿Pero acaso la Biblia no escribieron humanos? Sí, le escribieron humanos, es cierto, pero inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes? Me dijo: ¿tú estuviste ahí? Ah, no, pero es bien fácil. Mira, tú hablas de la ciencia, ¿verdad? Dime, el libro científico de hace 3 años, hoy, toda esa teoría no cambió. ¿Cambió, sí o no? Pues sí, te das cuenta, el hombre se contradice. Pero la Biblia fue escrito a lo largo de todo un tiempo muy amplio, 4000 años, y no encuentras ni una sola contradicción en toda la Biblia. Ni una. ¿Eso puede ser el hombre? ¿Eso lo puede hacer el hombre con su mente limitada como la que tenemos? No, entonces tiene que haber algo sobrenatural, y ese algo sobrenatural se llama Dios. Llámame al científico más destacado, le encerramos en un cuarto vacío, sin nada, a ver que me cree un grano de arena, que es lo que menos valor tiene y lo que más abunda en la tierra. Un solo grano, sin nada. No digo que transforme, porque normalmente lo que hace el hombre es transformar la materia, pero que me cree de la nada, que me cree algo. ¿Podrá? No, pues no se puede. Entonces, pero Dios dijo: hágase, y fue hecho. No, y le hablé directo. Ahora he terminado. Ya no te escucho más, le dije. No le dije eso, pero no tuvo argumento. Se queda sin argumento. Fue mucho más larga la plática, he hecho un resumen. Entonces, a lo que voy es que la justicia de Dios es justicia y punto. No importa a quién va a ser, siempre va a aplicar la justicia. Este muchacho, recuerden, acabamos de leer, es el hijo de una judía y de un gentil. Y su condenación aquí nos muestra que la voluntad de Dios, la expectativa de Dios es la misma para todos. ¿Cuál es? La perfección moral. Es la expectativa de Dios. Con una sola infracción de la ley, con una sola palabra ociosa, el hombre se hace culpable. Con una sola, sea judío, sea gentil, sea alguien mezclado, no importa. Dios quiere santidad siempre y en todos. En todos.
Cuando no andamos así, entonces caemos bajo el justo juicio de Dios. Aquí está la justicia de Dios. Y es lo que destaca a continuación. Versículo 13, vamos a ir. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. ¿Se da cuenta? A todos. Si blasfemare el nombre, que muera. O sea, sea creyente o incrédulo, que muera. Si está blasfemando en contra de Dios. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, ¿qué tiene que ser? Que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Un solo estatuto, la ley se aplica para todos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Pareciera que Dios usa este caso de blasfemia para establecer otra vez la autoridad final. ¿Cuál es? Su ley. La ley de Dios, esa es la autoridad final sobre la cual serán juzgados todos. ¿Creyentes? No creyentes. Nosotros tenemos la ventaja tan enorme de tener a Jesucristo que ha pagado por nuestros pecados. ¿Es la diferencia? ¿Solamente 3 están de acuerdo? Ay, pensé que dije que... ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, qué tremendo. La ley, todos saben que robar es malo. Aunque no hayan leído la Biblia, su conciencia les dice que robar es malo. ¿Por qué? Si fuera bueno lo hiciera en presencia de todos, lo hacen a escondidas. Cualquier cosa que haces a escondidas es porque es malo. ¿Sí o no? Pues sí. Así que la ley de Dios exige justicia, exige el justo pago por cada ofensa. No hay ningún aviso con la primera infracción. No hay ninguna segunda oportunidad, si se da cuenta. Con la primera infracción de la ley, ya se hizo culpable. Una sola infracción, es culpable. Culpable. Y es lo mismo para todos, tanto para el judío como para el gentil. Dios juzgará al judío conforme a la ley que él escribió en los libros de Moisés. Y eso lo dice ahí en Romanos. Pero también va a juzgar al gentil por la ley que él escribió en su corazón, la ley moral. Eso sí se lo voy a leer. Romanos 2:14 al 16. Y dice de la siguiente manera: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Qué cosa? Su conciencia. Van a ser juzgados por su conciencia. ¿Ah? O sea, nadie se escapa. Porque una vez alguien me dijo: no, si Dios va a juzgar por la ley es injusto. ¿Por qué? ¿Cómo va a juzgar a los aztecas? Si ellos no tenían la Biblia, pero tenían conciencia, ¿o no? Pues sí, tenían conciencia. Y ellos sacrificaban a niños. Se ha visto, ¿verdad? Los descubrimientos que se ha hecho, que ellos sacrificaban a los niños. ¿Usted cree que ellos no tenían conciencia? Claro que tenían conciencia. Y serán juzgados por ello. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, todo lo que tenían guardadito saldrá a la luz. Entonces ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Primero, Dios quiere que andemos en santidad, no como ese muchacho blasfemo. O sea, para nosotros la ley moral de Dios debe ser, hermanos, como ese freno para alejarnos de la maldad. Porque ya sabemos que lo que dice la Biblia.
No vayas ahí. Por ejemplo, que la ley de Dios diga, no toques el platillo. Y yo voy ahí, ¡ey! El platillo, el freno me tiene que detener ahí. Y comenzar a caminar un camino. Por algo Dios dio su palabra. Por algo Dios permite que usted esté viniendo, nos reunamos, nos congreguemos, escuchemos su palabra. De tal manera que es una advertencia de parte de Dios a nuestras vidas, que podamos caminar como Dios anhela, como Dios desea, en santidad, de tal forma que nuestra vida pueda alumbrar a las tinieblas de este mundo. Y en segundo lugar, Dios quiere que magnifiquemos su ley, que debemos estimarla y por lo tanto tenemos que anunciarla. Dice Isaías 42:21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Eso nos toca a nosotros. Si predicamos nosotros la ley a los pecadores, como Moisés lo hace aquí en Levítico 24, hermanos, estamos levantando, si se quiere, el estandarte. Estamos levantando la norma de justicia de Dios, que toda la gente, que todo el mundo sepa que hay una ley de parte de Dios, y esto va a producir resultados particulares en cada uno, porque la ley sirve como un espejo espiritual para poder hacer, ver y reflejar los pecados de la humanidad, de tal manera que ninguno tenga escapatoria del justo juicio de Dios y que puedan proceder al arrepentimiento. Pero tenemos que predicar la ley. Cuando el pecador se entera de sus transgresiones, se entera de sus pecados, entonces es eso. Por la ley va a entender que es un pecador. Por la ley va a entender que merece el castigo. Por la ley va a entender que lo único que le resta si no se arrepiente es la condenación eterna. Porque es lo que dice en la Biblia. Pero tenemos, ¿quiénes son los encargados de llevar esa luz, de llevar esa palabra? Pues nosotros. Nosotros. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Así que la ley va a llevar al pecador a Cristo, porque va a encontrarse perdido, porque no va a saber qué hacer. Cuando tú le dices, ¿alguna vez has mentido? A ver, dígame, ¿quién no mintió en su vida? Levanten la mano, ¿quién no ha mentido? Todo el mundo ha mentido. Con ese solo pecado ya estás condenado. Si hoy mueres y Dios te juzgara solamente por una sola mentira, iría condenado al infierno. Un solo pecado hace a alguien mentiroso. Alguien que pecó 5 veces también es mentiroso. Alguien que pecó una vez también es mentiroso. Dios no te condena la cantidad. Sí, hay gravedad, desde luego, pero por uno solo ya rompiste la ley de Dios y vas a ser condenado. Pero hay un camino para aquel que verdaderamente se arrepiente, para aquel que verdaderamente se acerca al Señor. Es lo que tenemos que anunciar, es lo que tenemos que predicar, que solamente cuando alguien entiende que ha fallado contra la ley de Dios y que por sus fuerzas es incapaz de poder ser salvo, tiene que buscar una salvación. Y la salvación no hay en ningún otro lugar, no hay en una iglesia, solamente hay en Jesucristo. Al poner la fe en Jesús, como usted y yo lo pusimos un día, es que nuestros pecados pueden ser borrados, limpiados, perdonados y ser hechos hijos de Dios, solamente por su gracia, por medio de la fe. Por eso dice ahí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe, para que digan, no, yo por mis fuerzas, yo por mi bonita voz, yo porque di una limosna. No, porque por una sola infracción se hace culpable y merece la muerte. Acabamos de ver este caso de este muchacho. ¿Cuántas veces blasfemó contra Dios? Una sola, y fue suficiente. Y Dios lo demuestra. El culpable muere una muerte violenta, dolorosa y pública, que es lo que pasó allá en Israel. Y esta muerte, pues lo deja desfigurado. Y esta muerte sucede ¿dónde? Fuera del campamento. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta muerte, esto es un anuncio de la muerte de Jesucristo. Él murió fuera del campamento, fue fuera de Jerusalén. Fue una muerte violenta.
Fue una muerte dolorosa, fue una muerte pública, se quedó totalmente desfigurado. O sea, todo tiene un simbolismo, pero Él no murió por sus pecados, sino murió para que usted y yo podamos ser salvos y que nosotros podamos llevar la ley de Dios a este mundo de tinieblas, de tal manera que puedan ser salvos, de tal manera que puedan arrepentirse, de tal manera que puedan venir al camino del Señor. Jesús no murió por sus pecados, murió por los nuestros, por los suyos y por los míos. Entonces, esa es la justicia de Dios. ¿Cómo va a responder usted? ¿Usted se va a cuidar? ¿Usted va a ser luz en medio de las tinieblas? ¿O usted no quiere ser luz? Hermanos, si nosotros no alumbramos, ¿quién alumbrará? Somos llamados a ser lumbreras en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo maligno. Somos llamados a alumbrar, porque por algo nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados.